Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ángela Camila Paredes Brijaldo. Yo soy médica de la Universidad Nacional y especialista en genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana. La fibrodisplasia ossificante progresiva es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo. Está caracterizada por la formación heterotópica de huesos en tejidos conectivos blandos. Esto quiere decir que se forma hueso en la región donde no debería formarse. Entonces ya es en tendones, en músculos. Y característicamente, los pacientes con esta condición presentan malformaciones congénitas en los dedos gordos de los pies, como ustedes pueden ver en la foto que se encuentra en esta diapositiva. Si se dan cuenta, estos dedos se encuentran con una malformación. Es una condición progresiva, gradualmente incapacitante y es ultra rara. Cada país maneja una definición de lo que es enfermedad rara y ultra rara, pero esta condición es menos de un caso por 1 millón. Significa que es extremadamente rara a nivel mundial. Etiológicamente, ¿qué ocurre? Esta fibrodisplasia ossificante progresiva o FOP por sus siglas FOP está causada por unas variantes o unas mutaciones o variantes patogénicas o probablemente patogénicas en un gen que se llama ACVR1, que también es conocido como el ALK2. Es autosómica dominante, sin embargo, en la mayoría de los casos las mutaciones son de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente afectado no heredó ninguna de estas mutaciones, ni del papá ni de la mamá. Él solito cuando se estaba formando genera esa mutación en su primer celulita y de ahí en adelante todas sus células tienen esta misma información genética alterada. Y cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, estamos hablando que existe un padre afectado quien tiene un alelo entonces alterado, como se puede ver acá en esta imagen, y él puede transmitir ese alelo alterado a algunos de sus hijos. Hablamos entonces de una probabilidad en cada embarazo de que ese padre afectado pueda transmitir ese alelo mutado de un 50%, siempre teniendo en cuenta que es en cada embarazo. La variante más frecuente asociada con esta enfermedad es la que ustedes ven acá, es la C.617, un cambio de una G por una A, que lleva a esta alteración en la proteína. Esta variante o mutación se encuentra en el 95% de los casos, algunos otros autores hablan del 97%. Y es esta que se encuentra aquí señalada en esta representación gráfica de la estructura proteica de ACVR1. Aquí entonces tenemos una proteína que puede pasar aquí la membrana. Aquí vemos entonces una región fuera de la membrana, una región transmembranal de la célula y una región intramembranal, como ven aquí, donde se encuentran las variantes que se han descrito en la literatura, varias de ellas. Y cualquiera de estas variantes o mutaciones van a llevar a enfermedad. Cuando ese gen muta, va a llevar entonces a una alteración en la proteína. Entonces, el ACVR mutado es también el nombre del receptor que ustedes ven acá y cuando está alterado, entonces se convierte en un receptor hiperactivo, gana función. ¿Qué ocurre? Empieza a responder de forma anómala a señales endógenas o del cuerpo y puede activarse incluso en ausencia de aquel ligando natural y responder a otros activadores no típicos, uno de ellos como el activador inmunológico actinado, que ustedes pueden ver entonces aquí en esta gráfica. La señalización excesiva lleva entonces a la señalización aumentada de BMP, que es el que ven por aquí, y esa señalización aumentada hace que esta vía esté todo el tiempo hiperactiva y esto lleva o promueve la diferenciación osteogénica, que quiere decir que lleva a la formación de hueso. Hay que tener en cuenta que la formación del hueso en estos pacientes es de un hueso normal, de una calidad o cualidad normal.
Sin embargo, se deposita, se genera en regiones, como decíamos en la primera o segunda diapositiva, donde no debería haber hueso, como los tejidos blandos. ¿Qué me activa entonces esta, esta mutación en ACVR1? Ya sabemos que tenemos entonces un receptor que es hiperactivo, que provoca una señalización también hiperactiva de BMP. Y esto va a estimular entonces a las células mesenquimatosas, que las conocemos también como aquellas células madres que están allí locales, a convertirse entonces en osteoblastos que son formadores de hueso. Si ustedes ven acá, entonces tenemos vías de activación que pueden llevarnos entonces a que en vez de que tengamos unas células como fibroblastos, empecemos a tener entonces formadores o células de osteoblastos. Y los osteoblastos me van a llevar entonces, en vez de generar nuevamente un tejido blando, me lleva entonces a la formación de un tejido óseo. Este proceso de osificación va a tener un patrón similar al de la formación del huesito durante la formación embrionaria, cuando somos embriones. ¿Qué ocurre entonces? Hay una inflamación inicial, se forma un tejido fibroso rico en células mesenquimales, que ya habíamos visto previamente que son. De allí entonces se genera un proceso que se llama condrogénesis, que es la formación del cartílago. Y una vez yo formo esto, paso entonces a la osificación endocondrial, que es cuando paso el cartílago a hueso. Y entonces se genera un depósito de hueso allí, se genera la formación de hueso. Esto es lo que veníamos hablando, principalmente entonces en pacientes con esta condición. Puedo tener ese tipo de formación ósea en regiones donde no debería haber hueso. Y como decíamos, lo que está afectado es el receptor. Ese receptor, al ser hiperactivo, al estar siendo, al poder ser estimulado por diferentes sustancias endógenas formadas por el cuerpo, también se ha visto que puede ser estimulado por algunos elementos que se liberan en el momento de inflamación, como las citoquinas, algunas células como los macrófagos, los monocitos, y como hablábamos de algunos factores inmunes, y todo esto entonces hace que esa vía esté permanentemente activa. Clínicamente, es importante tener en cuenta que tenemos signos cardinales que son las malformaciones congénitas, sobre todo en los primeros dedos del pie, como veíamos antes. Se ve un dedo que es como en juanete, por así decirlo, pero se ve que es un poco más corto, la deformidad es llamativa y se puede ver en niños al nacer. Esto debe generarnos o activarnos las alarmas. En las manifestaciones, los pacientes entonces empiezan a tener sus eventos de inicio de osificación. Esto no ocurre desde que nacen, realmente ocurre un poco después en la infancia temprana y se llaman flare-ups, que quiere decir como brotes. ¿Qué son estos brotes? Son unos eventos inflamatorios localizados que posteriormente en esa región se va a generar entonces hueso. Va a ser muy importante y esto puede ser tras traumatismos menores o incluso aplicación de algunas vacunas o algunas inyecciones intramusculares. Entonces hay que tener cuidado y estar siempre atentos para poder identificar estos brotes o flare-ups y asimismo poder tener una intervención temprana. Ya sabemos que una vez se genere este flare-up o esta manifestación clínica, la secuela va a ser la formación de hueso. Usualmente lo que se describe es una progresión de osificación del cráneo hacia abajo, cráneo caudal. ¿Qué es entonces un flare-up? Es un episodio agudo de inflamación dolorosa en tejidos blandos que puede acompañar la formación posterior de hueso o la osificación heterotópica, porque sabemos que es un sitio donde no debería haber huesito. El inicio de estos brotes o esta manifestación es
un inicio repentino, es espontáneo, está desencadenado usualmente por trauma, como decía previamente, infecciones virales, las inyecciones intramusculares y algunos procedimientos dentales o quirúrgicos. Se presenta entonces con síntomas locales en la región donde se empieza a inflamar. Hay dolor, hay inflamación, hay enrojecimiento de la zona, que es eritema, se va a sentir caliente también, y hay limitación entonces para el movimiento de esa zona afectada. Puede tener una duración variable, puede durar días como puede durar semanas, de acuerdo a la región donde se encuentre. Y la secuela típica es la formación entonces de hueso nuevo en ese sitio de tejido inflamado y claramente si compromete alguna región articular, pues vamos a tener entonces la pérdida progresiva de esa movilidad. Aquí no sé si se observe bien, pero en estas regiones que se ven inflamadas, entonces tenemos los sitios de brote o flare-up. Aquí y acá. Y luego ese paciente va a tener limitación entonces en la movilidad de la columna o la espalda. Las manifestaciones clínicas, entonces, ya sabemos principales, ya sabemos que son los episodios de inflamación dolorosa que van a evolucionar a osificación, la rigidez entonces progresiva, principalmente estos flare-ups suelen ocurrir en columna y en grandes articulaciones, cadera, entonces vamos a tener rigidez progresiva de esas regiones o esas articulaciones porque al final lo que se está formando es hueso y eso va a impedir la movilidad. Y hay que tener cuidado porque podemos tener asimismo en la caja torácica también inflamación que nos lleve a osificación y por tanto una restricción respiratoria progresiva. No voy a poder expandir mis pulmones adecuadamente y poder respirar de forma adecuada. Aquí traigo una serie de casos, 16 pacientes con FOP o fibrodisplasia osificante progresiva. Y los autores de este artículo describen en estos pacientes las diferentes manifestaciones clínicas que tuvieron, entre esas entonces las clásicas que ya sabemos entonces el compromiso de el dedo gordo del pie, si se dan cuenta todos los pacientes lo presentaron, el compromiso de la osificación heterotópica progresiva, todos los pacientes lo presentaron. En esta tabla entonces pueden ver también las malformaciones, describen las malformaciones de el dedo gordo. Hay otras alteraciones que se pueden ver, entre esas también hay alteraciones a nivel del fémur, en una región que es el cuello del fémur, donde se ve corto y se ve amplio. Si se dan cuenta, los 16 pacientes lo presentaban. El paciente, perdón, número 6, esto realmente no había información. Lo que sabemos de ese paciente es que no tenía complicaciones cardiopulmonares, ustedes lo pueden ver acá. Volviendo aquí a esta parte, pueden tener malformaciones a nivel de las vértebras cervicales y lo describen en los 15 pacientes que pudieron obtener información allí. También los pacientes cursan frecuentemente con pérdidas auditivas, principalmente por un tipo de pérdidas que se llaman conductivas o una hipoacusia conductiva. Y aunque no está presente en todos los pacientes de los cuales se obtuvo información en esta serie de casos, sí se encuentra en la gran mayoría de ellos. Importante entonces ver que el compromiso neurológico no se presenta en la gran mayoría de casos. A nivel cardiopulmonar, las complicaciones se presenta esto sobre todo en los niños de 3 años o en los niños ya mayores. No se ve en los pacientes que son de meses todavía. Y también tenemos otras características que son más atípicas o más difíciles de pronto que les presenten los pacientes. Entre esos, entonces, el compromiso del cabello. Pueden tener una alopecia o un cabello más delgado, con áreas como más despobladas de este cabello. No es en todos los casos, pero lo podemos ver, por lo cual es atípico. Y también puede existir a nivel de caderas un condrosarcoma sinovial. Esto es un tumor benigno, no suele ser maligno, pero el problema de ese
de este tumor sinovial es que genera dolor y dificultad también o limitación para el movimiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, para completar, quería como traerles las imágenes radiográficas que se pudiera ver de pronto un poco mejor las deformidades que se pueden llegar a presentar. Aquí en el paciente H, lo que nombraba previamente de el cabello delgado, de algunas zonas que se ven más despobladas. Aquí en esta parte, en la G, en la gráfica G, entonces tenemos este paciente con un condrosarcoma sinovial intraarticular en su cadera derecha. Se puede observar también aquí en la K, en esta gráfica K, malformaciones a nivel de las vértebras cervicales. Y si se dan cuenta, necesitamos no solo la visualización del paciente a nivel de la consulta del examen físico, sino que en muchos de estos casos, por la formación heterotópica del hueso y para saber qué tan comprometidos pueden estar, vamos a requerir radiografías de estos pacientes y en algunos casos también tomografías. Importante entonces, yo les comentaba que los pacientes con fibrodisplasia osificante progresiva tienen comúnmente una pérdida auditiva, pero esto usualmente es estable. Como decíamos previamente, es un tipo de hipoacusia que se llama conductiva. No es usual que tengan hipoacusia neurosensorial. Significa que si yo tengo un paciente, perdón, esto se presenta en el 30 a 42% de los casos. Está causada principalmente por una estenosis o estrechamiento del conducto auditivo o la fusión de unos huesecillos que tenemos en el oído medio, que pueden, ellos se mueven y es usual que pueda generarse también hueso en esta articulación o en esta región, entre estos huesos, y quedan entonces fusionados y no se mueven y al no moverse, pues no puede generarse adecuadamente la audición. No suele ser progresiva hasta una sordera profunda o hasta que el paciente no logre escuchar. Significa que si tenemos una pérdida auditiva en un paciente con FOP, que es aguda, y un dolor en oído o inflamación importante, debe ser tratado como un niño con una posible otitis media aguda. Tenemos que lograr diferenciar esas dos características, porque muchas veces se dejan de tratar a estos niños pensando que es uno de los brotes a nivel del oído, no se revisan adecuadamente y lo que tenemos realmente es una infección. Entonces tenemos que empezar a tener también esta educación a los médicos para que se puedan diferenciar estas características. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes? Principalmente clínico. Tenemos la presencia en muchos pacientes a nivel congénito, como ustedes vieron en esa serie de casos, en todos, incluso en esos 15 pacientes, de la malformación del dedo gordo del pie. Vamos a tener entonces en los pacientes la formación de hueso en regiones de tejidos blandos de forma anómala y posiblemente la rigidez o la limitación de la movilidad por la misma formación del hueso que va a ser progresiva en diferentes articulaciones. A partir de la clínica, pues ya teniendo la sospecha, la idea es poder realizar imágenes para poder mirar el compromiso y la calidad del hueso de ese paciente, aunque usualmente la calidad del hueso es normal. Hay que hacer radiografías, por medio de radiografías, TACs, en algunos casos resonancias, podemos determinar entonces la extensión o el compromiso de esta enfermedad y usualmente a estos pacientes les pedimos estudio genético para poder identificar la variante o la mutación en el gen ACVR1 que puede estar llevando a enfermedad. Hay muchos estudios para tratamiento hoy en día, de acuerdo a medida que vamos conociendo la vía o
fisiopatogenia de esta enfermedad, podemos identificar en qué sitios se puede llegar a hacer entonces un bloqueo o un medicamento que impacte en una región específica para detener de pronto la activación de esa vía o la hiperactivación de esa vía. Como ustedes pueden ver, acá hay varios. En Colombia solo se encuentra, no se encuentran todos, pero hay que ir con un grupo de especialistas que manejen esta condición para poder determinar de pronto si el paciente tiene indicación para algún medicamento. Los objetivos del tratamiento actualmente es la prevención de traumas. Cuando tenemos o identificamos de forma temprana estos brotes o flare-ups, la idea es controlar o controlarlos con corticoides. Esto se hace a dosis alta. Eh, Se pueden dar analgésicos y en algunos casos se puede realizar una fisioterapia suave, pero siempre con el conocimiento que cualquier movimiento, cualquier inflamación o cualquier traumatismo, así sea menor, puede llevarnos entonces a una inflamación y posteriormente a una osificación, eh, que es lo que no queremos. ¿Qué tenemos que evitar al máximo? Cirugías que sean innecesarias para el paciente. Toma de biopsias también, e inyecciones intramusculares. De los avances recientes, entonces cada vez más vemos ensayos clínicos con inhibidores para ACVR1 y tenemos la investigación de terapia génica y de anticuerpos monoclonales para tener a disposición de los pacientes. Entonces aquí solo una tabla para mostrarles cómo se han venido trabajando de pronto la terapia génica en vivo y ex vivo, y la idea es poder tener todos estos medicamentos a disposición de los pacientes y que podamos identificar qué paciente tiene indicación para cada uno de ellos, de acuerdo también al compromiso genético que se vea y a la respuesta que necesitamos. Es importante también conocer que existen unas consideraciones ya en asociación de familias donde se debe tener esto a la mano para poder mostrar al médico. Al ser una enfermedad ultra rara, la persona que va a atender al paciente en una emergencia, ese médico de respuesta inmediata, posiblemente no conozca de la enfermedad. Entonces es importante tener algo de información, un familiar que tenga alguna de las guías para que el médico pueda tener de pronto un poco más de conocimiento y el manejo del paciente sea el adecuado. Entonces, la idea es no manipular el cuello ni articulaciones óseas que estén ya como fijas o anquilosadas, uso de corticoides inmediatos ante un trauma, así sea leve, una intubación que no sea como la conocemos usualmente, sino que pueda ser eh, fibroóptica, debería ser así por un anestesiólogo que esté entrenado. Hay que evitar todas las inyecciones intramusculares a menos que sean necesarias para la supervivencia del paciente. Las vías intravenosas periféricas, que es el catéter, se pueden utilizar, pero la idea es que se use la aguja más pequeña posible y que tengamos un tiempo de torniquete que sea lo mínimo posible. Significa que también la monitorización de tensión arterial debe ser con mucho cuidado. Cada vez que hacemos presión en una región, podemos causar microtraumas y esto puede llevarnos a eventos de estos brotes o fleros o inflamaciones pequeñas y posteriormente allí, pues a formación de hueso. Asimismo, también esto, las funciones o la toma de exámenes de forma innecesaria va a llevarnos a que en la región de la piel donde estemos haciendo como el microdaño al ingresar la aguja a nivel del músculo se pueda osificar más adelante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tenemos pacientes que a veces no tenemos una vía de ingreso eh, para una cánula porque simplemente se hizo el manejo previamente, tal vez de forma inadecuada o los inyectaban de forma inadecuada en ciertas regiones y posteriormente ante una emergencia tenemos dificultades entonces para encontrar una vía de canalización.
Hay que evitar, como decía previamente, la sobreinflación del manguito de la presión arterial. Hay que evitar el acceso venoso central, al menos que sea totalmente necesario para la supervivencia del paciente. En caso de que haya un traumatismo mayor o un trauma importante, hay que iniciar con corticosteroides de inmediato, si es posible, por vía oral. O el equivalente IV de prednisolona oral una vez al día durante 4 días. ¿Qué tenemos aquí? Les comentaba que los pacientes tienen una calidad de hueso normal. Significa que si tenemos también muchos eventos de estos ciclos cortos de corticoide, tenemos que estar pendientes de la calidad de hueso de ese paciente a lo largo del tiempo. Hay que proteger en casos de emergencia las prominencias óseas para prevenir úlceras por presión o daño cutáneo. No manipular la columna cervical, ya que suele estar parcialmente o completamente anquilosada y esto puede generar mayor daño, mayor inflamación y a futuro, pues, mayor compromiso del cuello. Evitar al máximo manipular pasivamente la mandíbula y el sobreestiramiento. Y los bloqueos mandibulares con estos pacientes definitivamente están prohibidos. Recordemos que ellos, como tenemos un movimiento constante de la articulación ATM, es posible que vayamos a tener pues inflamaciones pequeñas que hayan llevado al paciente a tener entonces una osificación también en esa región y que le impide abrir adecuadamente la boca. Tenemos que tener cuidado entonces con la manipulación de ese maxilar inferior. En lesiones en la parte anterior del cuello es obligatorio, en caso de emergencia, monitorizar la vía aérea, prevenir eventos de aspiración y brindar el apoyo nutricional necesario. Siempre en estos casos debe haber uso inmediato de corticoides. Tengamos en cuenta que esta región es sumamente importante para la calidad de vida del paciente también. Y tenemos que protegerla al máximo. Ante una lesión en la cabeza, perdón, así sea leve, deberíamos inmovilizar el cuello en caso de ser necesario. No siempre se hace, lo que sí se recomienda es que si incluso el traumatismo craneal es leve, debería tener ese paciente un ataque, como dice acá. Ante cualquier lesión en la cabeza se requiere una tomografía craneal para descartar que haya hemorragia intracraneal. Em, Algunos pacientes pueden presentar inflamación en cara o inflamación en el cuero cabelludo que es doloroso, o sea, unos flares up ahí. Estos son poco comunes, pero si son adultos pueden llevarnos de pronto a deformidad. ¿Qué pasa? Ocurre principalmente en jóvenes y como les cuento, aún así en ellos es poco común que esto ocurra. Los jóvenes con edema del cuero cabelludo se recomienda que tengamos un enfoque más conservador, un monitoreo y control del dolor, porque estos suelen resolver espontáneamente sin que haya desfiguración o deformidad del paciente y si llega a haber un poco de esta, realmente es mínima. Usualmente no notamos una deformidad franca allí. Siempre se recomienda obtener un examen dental completo, sobre todo si hay inflamación en esta región y dolor. ¿Qué es importante? Más o menos lo mismo que ocurre en oídos. Principalmente no podemos llevarlo a pensar solamente que es un flare-up porque el paciente tiene FOP. Hay que estar seguros que no haya una alteración realmente esto dental porque tenga una caries dental o tenga un absceso del paciente. Si es así, la idea es iniciar antibiótico para el manejo como cualquier otro paciente. Pero si estamos definitivamente ante un flare-up, entonces descartar que no tengamos otra cosa allí para poder dar el inicio de medicamentos corticoide o prednisona. Para aquellas heridas que tenga el paciente que estén contaminadas, la idea es poder utilizar inmunoglobulina hiperinmune contra tétanos y hay que evitar al máximo la vacunación antitetánica. Como habíamos comentado previamente, estos pacientes tienen pérdida auditiva y se debería hablar de forma clara y alta para que ellos puedan entender. No suelen llegar a pérdidas auditivas profundas, realmente eso sería raro.
En caso de náusea o vómito de pacientes que tengan el maxilar inferior con dificultad para su apertura, tenemos que mirar o evaluar si es necesario el inicio de antibióticos porque ellos pueden tener neumonía por aspiración secundaria a estos eventos. Y algunos pacientes tienen mucha inflamación de alguna zona específica de sus extremidades que llevan a pensar que puede estar ante un síndrome compartimental. Entonces se debe considerar el uso de otro manejo como el manitol antes de, de pasar a cirugía. Tengamos en cuenta que a veces un brote de los pacientes con FOP puede llegarse a confundir también con un síndrome compartimental, aunque esto es raro, es inusual. La intubación debería realizarse entonces, como decíamos antes, con un enfoque nasotraqueal con fibra óptica en paciente despierto por un anestesiólogo experimentado ante una traqueotomía de emergencia. Si tenemos osificación entonces del cuello anterior, puede ser necesario el uso de un taladro dental o de otro tipo de taladro para crear una vía aérea. En pacientes con dificultad para eliminar secreciones que tengan compromiso también de toda la apertura oral o ya de su caja torácica, es importante entonces usar lo que tengamos a la mano. Broncodilatadores, mucolípidos, con un umbral bajo. La hidratación debe optimizarse también si es necesario con líquidos IV. Todas estas recomendaciones, como les comentaba, ya se encuentran a disposición de los pacientes en la página de la Asociación de Familias. Y es importante tener en cuenta que la fibrodisplasia osificante progresiva requiere un diagnóstico temprano para un manejo preventivo intensivo. De base somos, tal vez dentro de la junta donde vemos pacientes con esta condición, somos bastante inquisitivos en que si vamos a tomar una muestra en estos pacientes, o sea, podamos reunir todos los estudios que realmente necesitemos para la toma de la muestra. Si el paciente de pronto tiene alguna alteración dental, que por favor se avise al odontólogo que se haga la revisión completa antes de iniciar cualquier corticoide, que se evite la manipulación al máximo del paciente a nivel dental, que se evite la manipulación al máximo o llevar al paciente a cirugías, que se evite el uso de torniquetes, que no insuflemos en cada consulta también sin al máximo de pronto el tensiómetro. O sea, tenemos que tener ante un paciente con ese diagnóstico, tenemos que tener todas las prevenciones que ya se han ido describiendo para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y esté lo mejor posible, que no seamos nosotros partes del causal de estas osificaciones heterotópicas en los pacientes. El pronóstico, pues, es una enfermedad progresiva, va a tener un deterioro funcional severo y lo que nos interesa mucho a nosotros es principalmente lo que nos puede llevar a mortalidad, que es esas complicaciones respiratorias por la restricción de la caja torácica. Muchas gracias.